Oseas y la prostituta. Un relato profético de amor y redención. Imagina por un momento que estás en los zapatos del profeta Oseas, viviendo una vida dedicada a la fe y de repente recibes un mandato divino que desafía todas las normas sociales. Casarte con una mujer conocida por su infidelidad, Gomer. Es una solicitud que va más allá de lo incomprensible, que pone a prueba no solo tu obediencia, sino también tu comprensión del amor y la redención. ¿Cómo reaccionarías ante tal petición? ¿Podrías ver más allá del estigma y encontrar un propósito más profundo en esta unión? En nuestro video de hoy, vamos a sumergirnos en la historia de Oseas y Gomer, explorando las capas de significado que esta antigua narrativa tiene para nosotros en el mundo contemporáneo. Así que acompáñanos en este viaje de descubrimiento, asegúrate de ver el video completo para captar cada matiz. ¿Quién era Oseas y cuándo vivió? Oseas, un profeta menor del Antiguo Testamento, vivió en el siglo 8 a.C., un tiempo de crisis para Israel, marcado por la idolatría y la decadencia moral. Su nombre, que significa salvación o Dios salva, refleja el mensaje central de su libro, el primero entre los 12 profetas menores. Contemporáneo de Amós, Isaías y Miqueas, Oseas presenció la adoración de Israel a dioses paganos como Baal y Asera, y prácticas como la prostitución sagrada y el sacrificio de niños, lo que provocó la ira divina. ¿Qué le ordenó Dios a Oseas y por qué? La historia de Oseas se inicia con un mandato divino sorprendente y provocador. En el arranque de su libro, se nos revela: en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam hijo de Joas, rey de Israel, la palabra de Jehová llegó a Oseas hijo de Beeri. Y Jehová le instruyó: ve y desposa a una mujer de prostituciones y ten hijos de prostitución, pues la tierra se ha prostituido apartándose de Jehová. ¿Cómo es concebible que Dios instruya a un profeta a unirse en matrimonio con una prostituta? ¿No contradice esto las leyes divinas que condenan la fornicación y el adulterio? ¿No atenta esto contra la dignidad y santidad del profeta? ¿No resulta esto en una vergüenza para Oseas? ¿Cuál es la razón detrás de esta directriz divina? Para comprender este mandato, es esencial captar su significado simbólico. La Biblia frecuentemente emplea metáforas para comunicar verdades espirituales. Así como Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida o la luz del mundo, utilizando metáforas para revelar aspectos de su identidad y misión, de igual manera, el matrimonio de Oseas con Gomer es una metáfora que ilustra la relación de Dios con Israel. El enlace de Oseas y Gomer simboliza la unión entre Dios e Israel. A pesar de ser el pueblo escogido, Israel se desvió hacia la idolatría y la infidelidad espiritual, comparado con una prostituta que busca múltiples amantes. Oseas, al casarse con Gomer, estaba llamado a amarla y redimirla, reflejando así el amor inagotable de Dios por Israel, aun en medio de su infidelidad. Los hijos de Oseas y Gomer. ¿Qué nombres les pusieron y qué significan? La historia de Oseas y Gomer continúa con el nacimiento de sus hijos. En el primer capítulo de su libro, leemos lo siguiente: fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Concibió ella otra vez, y dio a luz un hijo. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Los nombres de los hijos que Oseas y Gomer tuvieron también tenían un significado profético, que revelaban el plan de Dios para su pueblo Israel. Cada nombre era una palabra de Dios, que expresaba su sentimiento, su propósito y su promesa. Veamos el significado de cada nombre y lo que implicaba para Israel. Los nombres de los hijos de Oseas, Jezreel, Lo-ruhamá y Lo-amí, llevan un profundo simbolismo profético relacionado con el destino de Israel. Jezreel significa Dios siembra o Dios dispersa. Representa el juicio divino sobre Israel por la violencia en Jezreel y la idolatría del rey Jehú. Dios promete castigar a la casa de Jehú y poner fin al reino de Israel, que será conquistado por Asiria. Sin embargo, también simboliza la esperanza de que Dios volverá a plantar a Israel en su tierra, prometiendo prosperidad y la unificación bajo un nuevo rey, el Mesías. Lo-ruhamá, que significa no compadecida, simboliza el retiro temporal de la misericordia divina hacia Israel, permitiendo su opresión y cautiverio. A diferencia de Israel, Judá recibirá la protección de Dios. A pesar de esto, Dios revela que su compasión por Israel será restaurada en el futuro. Lo-amí, que significa no mi pueblo, anuncia la ruptura del pacto entre Dios e Israel, tratándolos como una nación pagana.
No obstante, Dios promete establecer un nuevo pacto con Israel, basado en la redención a través de Jesucristo, transformando a Israel en su pueblo una vez más y bendiciéndolos abundantemente. Estos nombres reflejan la dualidad del juicio y la misericordia de Dios, la justicia y la promesa de restauración y redención. Así que podemos ver que los nombres de los hijos de Oseas y Gomer eran una forma de comunicar el mensaje de Dios a Israel, un mensaje de juicio, de rechazo y de ruptura. Sin embargo, este no era el final de la historia, sino que había una esperanza de restauración. Dios no había olvidado a su pueblo, sino que lo amaba con un amor eterno, y lo llamaba al arrepentimiento y a la reconciliación. Dios tenía un plan para su pueblo, un plan de salvación y de paz, que se cumpliría en su Hijo Jesucristo, el verdadero esposo de su pueblo. ¿Qué le prometió Dios a Oseas y a Israel? Da like al video y suscríbete rápido para descubrir cuál fue la promesa de Dios. Seguimos. Un mensaje de amor y esperanza. ¿Qué le prometió Dios a Oseas y a Israel? A pesar de la infidelidad y el pecado de Israel, la historia de Oseas nos transmite un mensaje de amor y esperanza. Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. El matrimonio de Oseas con Gomer es un ejemplo de cómo el amor de Dios puede vencer incluso las situaciones más difíciles. En el segundo capítulo de su libro, leemos lo siguiente. Y me dijo Jehová: ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Aquí vemos que Dios le ordena a Oseas que vuelva a amar a Gomer, que se había ido con otros hombres y se había prostituido. Oseas debía comprarla de nuevo y hacerla su esposa y amarla como antes. Esto simboliza el amor de Dios por Israel, que se había ido tras otros dioses y se había prostituido espiritualmente. Dios estaba dispuesto a comprar de nuevo a Israel y a hacerlo su pueblo y a amarlo como antes. En el tercer capítulo de su libro, leemos lo siguiente. Y la compré para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro hombre. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí vemos que Oseas compra a Gomer por un precio, y le dice que sea su esposa fiel, y que él hará lo mismo con ella. Esto simboliza el precio que Dios pagó por Israel, y el pacto que renovó con él. Dios pagó el precio de la redención de Israel, que fue la sangre de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por los pecados del mundo. Dios renovó el pacto con Israel, que fue el nuevo pacto de la gracia, que se basa en la fe y no en las obras. Dios le pide a Israel que sea su pueblo fiel, y que Él será su Dios fiel. Aquí también vemos que Oseas profetiza que Israel pasaría por un tiempo de desolación y de disciplina, donde estaría sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Estas eran las cosas que Israel había buscado en lugar de Dios y que le habían traído ruina y desgracia. Sin embargo, después de este tiempo, Israel volvería a Dios y buscaría a Jehová su Dios y a David su rey. Esto significa que Israel reconocería a Dios como su único Señor y a Jesucristo como su único Salvador, el descendiente de David que reinaría para siempre. Israel temería a Jehová y a su bondad y experimentaría su amor y su bendición en el fin de los días. Así que podemos ver que el mensaje de Dios a Israel no era solo de juicio, sino también de esperanza. Dios no había abandonado a su pueblo, sino que lo amaba con un amor eterno, y lo llamaba al arrepentimiento y a la restauración. ¿Qué podemos aprender de la historia de Oseas? La historia de Oseas es un relato que trasciende el tiempo, un eco de amor, juicio, perdón y esperanza que resuena en cada uno de nosotros. Nos invita a sumergirnos más profundamente en el conocimiento de Dios, a cultivar nuestro amor por Él y a vivir en la plenitud de su presencia. Nos alienta a seguirle fielmente y a participar activamente en su divino propósito. ¿Cómo te ha tocado personalmente la historia de Oseas? ¿Hay alguna lección particular que te haya inspirado o desafiado? Comparte tus reflexiones en los comentarios para que todos podamos crecer juntos en nuestra comprensión. Si este video ha enriquecido tu perspectiva, por favor, dale un like y suscríbete al canal. Tu apoyo es crucial para que podamos continuar explorando y compartiendo estas valiosas enseñanzas. No olvides compartir este video con aquellos que aprecias. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar este mensaje de amor y redención. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Oseas, y que Dios te bendiga hasta nuestro próximo encuentro.